Entonces, empezamos a platicar. Si les parece, vamos a ver los resultados de la encuesta. Como siempre, vemos panoramas en general, temas económicos, y después nos vamos a la parte de oficinas, vivienda, retail y la parte hotelera para ver qué es lo que pasa. Entonces, empecemos la introducción de esta presentación. De cierta forma, lo que queremos es entender el timing del panorama inmobiliario actual, qué es lo que está pasando, que ustedes este documento les sirva para poder identificar oportunidades y puedan ver opciones a largo plazo de inversión y de diferentes estrategias que quieran hacer con sus empresas y con sus productos, y cuáles son los retos que se ven en términos globales de esta industria que hoy en día tiene muchos retos o retos un poquito más fuertes que los que habíamos venido trabajando en otros años. Entonces empecemos a platicar acerca de panorama inmobiliario. Y lo primero que tienen que hacer es darles las gracias a todos ustedes, los que participaron en la encuesta. Prácticamente el 50% de la muestra son desarrolladores inmobiliarios y el resto de la muestra está dividida en bancos, fondos, gente que está en la industria, proveedores, constructores, etc. Tenemos participantes desde México hasta Argentina y Chile, que es, digamos, la latitud más lejana en Latinoamérica. Todo el mundo participó y damos las gracias a todos los que han participado. ¿De dónde participaron? Pues tenemos una muestra bastante variada. Obviamente, en el mundo inmobiliario existen más desarrolladores. La muestra, de cierta forma, nos representa cómo está la industria inmobiliaria, en donde tenemos más desarrolladores de vivienda, más que de retail, en número de desarrolladores, y así es como está la muestra. También el tamaño de la empresa, pues, de cierta forma, representa cómo está la muestra en términos generales de la industria inmobiliaria. Algunas empresas grandes, algunas empresas medianas y muchas empresas chicas y micro que fueron las que participaron. Ahora, que ya empezamos con la parte rica y la parte interesante de este estudio y de este panorama, ¿no? Y lo primero que les preguntamos, ¿cuál es el giro inmobiliario que consideran que va a ser el más importante durante este 2023? En la primera gráfica, la gráfica de la izquierda, tenemos los resultados que teníamos en 2022, en donde los colores verdes siempre van a ser la representación de México y los colores azules van a ser la representación de Latinoamérica en conjunto. ¿Qué es lo que pasaba? Latinoamérica el año pasado consideraba que la vivienda vertical iba a ser el segmento que más iba a crecer, después iba a ser vivienda horizontal y los otros segmentos no tenían tanto crecimiento. La parte de oficinas definitivamente viene baja y fue el resultado. Retail también bajo, hotelería y turismo también baja, y la parte logística e industrial en México tenía un poquito más de fuerza. Entonces, en México veíamos mucho la parte de vivienda vertical y la parte industrial y logística. ¿Qué pasa este 2023? ¿Qué pasa en Latinoamérica y qué pasa en México? Lo primero, entender que en Latinoamérica la parte de vivienda vertical no la consideran tan fuerte, sino que la parte de vivienda horizontal va a balancear un poquito, pero vivienda sigue siendo, por nuestro bono demográfico, el giro más importante que tenemos en promedio en Latinoamérica y también en México. Sin embargo, es importante entender que en México la vivienda vertical ha sufrido un letargo importante en comparación con otros años. Vemos cómo la producción de vivienda horizontal en México viene a la baja en todos los segmentos y de cierta forma es lo que los desarrolladores también están identificando. Es cada día más complicado poder hacer negocio en el mundo de la vivienda horizontal. Oficinas, seguimos con baja percepción. La realidad es que la cantidad de nuevos proyectos de oficina en el mercado en Latinoamérica es muy, muy contado. Retail y comercio está despertando un poco, pero sigue bastante aletargado también, no al nivel de oficinas. La parte de hotelería y turismo, ahorita vamos a ver un poquito los números, se están recuperando las ocupaciones, pero sin embargo, nuevos proyectos en el mercado no se ven en el horizonte
en ninguna de las dos regiones, ni en México ni en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, viene un tema bien importante que lo hemos hablado y que lo hemos platicado mucho, sobre todo en México, que es el tema industrial y logística. Las condiciones de ubicación que tiene el país en la cercanía con Estados Unidos y con todos los problemas logísticos que tiene hoy el día el mundo y que no están cercanos a poderse resolver, hace que el hub industrial mexicano tenga un crecimiento al nivel que se tiene hoy en día de la vivienda, siendo el giro inmobiliario más potente en el mundo por obvias razones, porque todo el mundo necesita una vivienda. Entonces, en Latinoamérica, la vivienda va a seguir siendo un punto importante. Los otros giros vienen bastante rezagados. En México también consideramos que la vivienda, sobre todo vertical, va a agarrar buenos niveles, la vivienda horizontal no tanto, pero sin embargo, la industria y la parte industrial y logística tendrá un resultado bien importante. Así es como lo estamos viendo y así es como estamos nosotros, que tenemos una sensibilidad de mercado importante. Estamos viendo la participación de nuevos proyectos y la cantidad de análisis que estamos haciendo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tienen mayor importancia para establecer un mercado inmobiliario saludable? O sea, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para decir que estamos en un buen mercado o estamos en un mal mercado? Y aquí es bien importante mencionar que sí hay una diferencia entre lo que pasa en Latinoamérica y en lo que pasa en la TAM, que se ha movido un poco, pero seguimos con los mismos problemas. Primero, en México, digamos que lo más importante para México en este año, de cierta forma, el año pasado, para México, lo más importante pues, era densificar y reactivar centros urbanos. Eso sigue estando de una forma importante. De cierta forma, lo que hemos visto en casi todas las latitudes mexicanas es que las regulaciones han complicado muchos centros inmobiliarios importantes, hablando de ciudades como Ciudad de México, en donde la parte de regulación sigue siendo un gran problema. Otro hub importante como Monterrey, que se ha visto detenido. Algunas otras ciudades turísticas también han sido detenidas por las regulaciones que han impedido la reactivación inmobiliaria de una velocidad en la que requiere la población. Entonces, en México, la parte de densificación y reactivar por medio de buenas regulaciones sigue siendo un gran problema y no lo estamos entendiendo. Sin embargo, en Latinoamérica también empieza ya a aparecer este factor cuando el año pasado no aparecía. En Latinoamérica, el tema del acceso a productos hipotecarios es un tema relevante. El año pasado era prácticamente la mitad de los elementos que consideran para considerar un mercado saludable. Hoy en día sigue siendo importante, pero también lo que vemos es que la regeneración de espacios y estas nuevas tendencias urbanas nos llaman a que trabajemos en conjunto con las autoridades. La realidad de las cosas es que este año Latinoamérica, entendiendo, digamos, que el ente político en el que estábamos, en donde muchos países están gobernados por la derecha, y prácticamente este año todo Latinoamérica está con la izquierda. La izquierda siempre ha sido un poquito más complicada en poder darle desahogo a estos temas regulatorios que ayudan a la iniciativa privada. Será algo que tendremos que trabajar, será algo que desde 4S hemos estado promoviendo y obviamente habrá que solidificar o hacer mucho más fuertes esas asociaciones inmobiliarias que ayuden a trabajar a los gobiernos para que entiendan estas nuevas tendencias. ¿Cuál de las siguientes opciones estaré dispuesto a invertir? Más producto para renta y alquiler. La parte patrimonial está creciendo bastante. ¿Y cuál es la postura de ustedes como desarrolladores? La realidad es que no vemos una postura tampoco de austeridad y tampoco vemos una postura agresiva. Son tiempos para ser bastante conservadores y prácticamente el 71% ustedes dicen, oye, pues yo voy a seguir haciendo lo que hago, no creo que cambie mucho mi tendencia, voy a estar austero y de cierta forma estaré atento a los cambios de mercado. ¿Cuál será la colocación de nueva oferta en el país? ¿Qué es lo que va a pasar? La vemos una colocación rápida, la vemos una colocación moderada, la vemos una colocación lenta. La realidad es que quitando oficinas en donde todo el mundo piensa que la colocación va a ser bastante lenta, de oficinas, sobre todo en México. Lo demás, digamos que tiene un nivel de moderación. Vivienda vertical moderada, vivienda horizontal moderada, hotelería, retail bastante moderado, y el único que crece y que lo vemos rápido es la parte logística en México por la necesidad de producto que se tiene hoy en día por la demanda que se está teniendo. En Latinoamérica prácticamente todos los segmentos son moderados: vivienda vertical, vivienda horizontal, retail y comercio, industrial y logística. Sin embargo, hotelería y turismo
Y oficinas vendrá todavía con una oferta bastante lenta. El único segmento que vemos de alto crecimiento en Latinoamérica es la parte industrial y logística que tenemos hoy en día en México. ¿Qué tan atractivos son los siguientes tipos de proyectos para inversión patrimonial enfocados en la renta, en el alquiler? La nave industrial en México empieza a tener, pues obviamente, un papel importante. Digamos que la parte industrial está relevando a la parte de retail y a la parte de oficinas como una solución patrimonial para los grandes desarrolladores. Prácticamente todos están volteando al tema industrial, que ahorita está dolarizada la industria. Entonces, ha ayudado a tener esa tranquilidad. El segundo tema es el tema de producto vacacional. La parte vacacional en México sigue teniendo mucha fuerza y creo que son los dos segmentos que hay que voltear a ver. En Latinoamérica, digamos que la parte también de producto vacacional tiene cierta fuerza. La parte también de vivienda multifamiliar empieza a tomar mayor relevancia en comparación con otros segmentos y la parte industrial también. Sí es importante entender que Latinoamérica está un poquito más flat de lo que tiene México. México tiene más variaciones, pero bueno, quitando multifamiliar, la parte industrial, la parte second home, viene con una relevancia importante para ambas secciones, tanto México para Latinoamérica. Ahora, factores que tendrán mayor importancia en el próximo año, en 2023, para México y para Latinoamérica. Otra vez, venimos con el mismo dolor que tenemos, que de hecho este año fue bastante doloroso. El tema de los incrementos en la construcción, la inflación y la volatilidad en los precios será lo que marca la pauta hoy en día en el mercado inmobiliario. Es lo más importante y creo que es lo que tenemos que entender, que hoy tenemos que cambiar. Sobre eso, yo les diría que es bien importante cambiar los procesos de planeación de los desarrollos. Hoy es importante que todos estos elementos de construcción con tanta volatilidad hay que planearlos muy bien, hay que terminar proyectos ejecutivos antes de salir a la venta y hay que salir a la venta cuando tengamos todos los elementos listos para empezar construcción. Permisos, créditos a la construcción, etc., todos esos elementos que si nos atrasamos en los inicios de obra, hacen que esos incrementos se los tenga que comer el proyecto. Seguramente muchos de ustedes pondrán en el chat que no te dan un crédito a la construcción si no tienes cierto nivel de ventas, pero también es importante entender que no podemos salir a vender si no hay permisos, si no hay el tema regulatorio cerrado, si no hay cierto capital. O sea, hoy en día tenemos que tener esa parte inicial muy bien estructurada para que la diferencia entre el periodo de lanzamiento de ventas y la activación del crédito puente o crédito a la construcción de nuestros proyectos sea lo menor posible para que ese aumento de costos no nos afecte tanto en los presupuestos que tenemos. Planeemos muy bien nuestros proyectos y creo que es el mejor consejo que les puedo dar este 2023. Aquellos proyectos que se retrasan un año en la construcción o en el inicio de obra son proyectos que hoy en día están sufriendo en el tema de margen de utilidad. ¿Por qué? Porque los costos subieron y sus ingresos ya están fijos. La tasa de interés también es un tema. Prácticamente todos los bancos centrales subieron tasa de interés, algunos bastantes, unos más que otros. Vemos el costo del dinero en Latinoamérica bastante algo en relación a otras economías de primer mundo, como puede ser Europa, como puede ser Japón, como puede ser Estados Unidos, en donde pues esa variación hace que el costo sea mucho más caro. Y el tercer tema, de cierta forma, que pasa en México es el tema de nearshoring, toda esa parte de cercanía con Estados Unidos, de poder hacer la parte de manufactura en México, exportando a Estados Unidos, va a ser un tema relevante. Y después viene el tema del crecimiento lento de la economía y la inseguridad pública, que son elementos que, sin excepción en Latinoamérica, estamos sufriendo. Todas las economías de Latinoamérica están experimentando, salvo sus excepciones, un crecimiento bastante lento. Chile tiene un crecimiento lento, Brasil está desacelerándose otra vez. Estamos viendo cómo Perú también está sufriendo, Colombia está sufriendo, México no es la excepción y algunos países de Centroamérica. Los países que están gobernados por derecha no están sufriendo tanto, hay que decir Uruguay está haciendo las cosas bien, Paraguay está haciendo las cosas bien y obviamente Ecuador también está haciendo las cosas bien en cuestión de crecimiento. Hay que ver estos elementos que son los que más nos pegan desde la visión macroeconómica. Aquí está un poquito la referencia para que vean la calidad, la calificación crediticia y el riesgo país que tiene cada uno de ustedes en sus latitudes, para que más o menos entiendan cuáles son las variaciones que podemos tener, sobre todo en el tema
de la tasa de interés. En primer lugar viene Chile, que es el que mejor calificación tiene, bien por nuestros amigos chilenos. Después viene Perú y después viene, digamos que Perú, México, Colombia, Panamá y Uruguay en esa calificación crediticia, que hace que la tasa de interés de cierta forma se vuelva más o menos estable. La extracción y la inversión extranjera directa, que de cierta forma tiene una correlación con lo que estamos viviendo en México en cuestión del tema industrial, por eso están estos números de cierta forma, y algunos otros países que empezarán a crecer como Chile, que es bastante interesante. El crecimiento de las exportaciones, bueno, pues aquí lo tenemos, hay países que están creciendo bastante en exportaciones, que eso es bastante positivo, y eso dará crecimientos a sus economías. Ahora, ¿cuáles son las tres tendencias principales también que vemos en cada uno de los países, tanto en México como en Latinoamérica? En primer lugar, sigue el mercado, también creemos nosotros, empujado por lo que 4S predica todos los días, que es el cambio demográfico y las nuevas preferencias de mercado que tenemos. Eso lo estamos viviendo todos los días. Los cambios de mercado son latentes en todas las industrias, en todos los productos, y vemos cómo esas variaciones están afectando a lo que estamos haciendo. Segundo lugar, viene la densificación otra vez y urbanización de estos centros urbanos, que prácticamente se mantiene en los mismos niveles que el año pasado en México. Tercer lugar, este tema de nearshoring, que de cierta forma hace que haya una necesidad de capacidad instalada de metros cuadrados industriales, y la reconversión de productos, que hoy en día de cierta forma, con el despertar de algunos giros, los desarrolladores están aguantando y no necesariamente quieren reconvertir todos los metros. Y último tema para México relevante es el tema de PropTech o el tema de tecnología. El home office ha bajado un poco, el PropTech o la parte tecnológica está avanzando mucho más rápido, como los elementos o las tendencias que creemos que van a transformar el mundo inmobiliario. En Latinoamérica, ¿qué pasa? En Latinoamérica, la parte tecnología en 2022 era la parte más importante, de cierta forma, con los cambios que hemos visto en el mundo, en donde hay ciertos elementos que están regresando a tendencias post-pandemia. El tema tecnológico sigue siendo un tema importante, pero no tan relevante como el año pasado, donde tenía el 19%, este año 10%. El tema home office sigue siendo importante para Latinoamérica, y el tema de cambios demográficos es relevante para Latinoamérica. La 1 y la 3 en Latinoamérica coinciden con México. En Latinoamérica el home office es más importante que lo que tenemos en México en cuestión de prioridades. ¿Cuáles son los principales retos que tuvieron este año en 2022 todos ustedes? Todos me dicen que los aumentos en costos de construcción y la inflación, todos sin excepción, nos están contestando esa parte. El incremento del costo financiero y la parte de que viene en relación al costo financiero, la disminución del poder adquisitivo del mercado, en donde estamos viendo que el mercado meta se está viendo mermado por la disminución en los ingresos reales de las personas, ligados a los temas de inflación y ligados a los aumentos en las tasas de interés que hemos visto en todos los países. Ahora, ¿qué porcentaje de ventas considera que se vio afectado durante el 2022 sus proyectos por esta disminución del poder adquisitivo y aumento de costos que al final la gente alcanza para menos? Más o menos la gente considera que entre el 11 y el 20% se vio afectado en México. En Latinoamérica te hablan del 20 al 30%. Estos factores se están afectando, pues de cierta forma, considerablemente. Las encuestas anteriores o los años anteriores, si se fijan, preguntamos acerca de la pandemia. La pandemia ya terminó, o ya nos acostumbramos a ella, o ya vivimos y ya es el siguiente capítulo, es la secuela de la pandemia. Ahorita estamos viviendo esos desajustes que tiene el mercado, esos desajustes que nos provocó la pandemia, que hoy se están viendo reflejados en un menor poder adquisitivo, ligado a todos los factores que ya platicamos, que a su vez afectan, según los participantes, entre el 11 y el 20% en menos ventas en México, y entre el 20 y el 30% en Latinoamérica. ¿Cuál considera que es el desempeño del mercado inmobiliario en su país durante el 2023? Nadie o muy poquitas personas, entre el 4 y el 2%, creen que va a tener un fuerte crecimiento. Sí tengo que decir que estos crecimientos están ligados a ciertas economías como Ecuador, en donde está teniendo un crecimiento importante, Uruguay también. Casi todos están pensando en un crecimiento modesto, que está ligado a los crecimientos esperados que tenemos en Latinoamérica. Se mantiene igual y algunos van a tener una contracción modesta. Sí hay que decir también que aquellos gobiernos que han cambiado de derecha a izquierda son los que consideran que hay una contracción
en su mercado y en su economía, hablando de economías como Colombia, por ejemplo, donde hizo un cambio de gobierno de derecha hacia izquierda. Hacer el paréntesis, soy apartidista, yo simplemente hablo de la estadística que va relacionado con las tendencias políticas que tenemos en Latinoamérica. ¿En qué porcentaje estima que aumentarán sus precios de sus proyectos? En México prácticamente el 50% considera que entre un 6 y un 10%, y en Latinoamérica sí se van a aumentos de porcentaje entre el 11 y el 15%, que va ligado a los temas inflacionarios que tenemos en las dos partes. ¿Cómo pronostica que será el comportamiento de los siguientes elementos? Crecimiento económico del país. Algunos, casi todos creen que se mantiene igual. Los costos de la construcción van a tener más incrementos, la tasa de interés va a tener más incremento, la disponibilidad del crédito se mantiene igual, en algunos elementos consideran que va a crecer, y los niveles de venta, pues prácticamente sí, todos consideran que el 2023 se espera que sea un poco mejor que el 2022. Los números y las sensaciones son para México y también son para Latinoamérica en todas las estadísticas. Todos los países, y hay que mencionarlo, todos los países están arriba en inflación de los años anteriores. La tasa de interés objetivo que se tiene en los diferentes bancos centrales en Latinoamérica debería o está rondando el 3%, fuente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que digamos que son las instituciones que marcan los parámetros de bancos centrales. Teniendo en cuenta el 3%, no hay un solo país, excepto Panamá, que tenga inflación bajo esos niveles. Prácticamente todos los países están casi alcanzando los doble dígitos. Chile está arriba en 2 dígitos de inflación, Uruguay muy cercano, México también, etc. Entonces estamos viendo cómo todos los países prácticamente están en tasas de interés cercanas al doble dígito, lejos del parámetro que nos está marcando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se ve reflejado en los precios de la construcción y en la disminución del poder adquisitivo de las personas. ¿Cómo aumentaron las tasas de interés? Bueno, ya lo vemos, prácticamente todos los países están en una tasa de interés objetivo en el 2022 rondando entre el 5 y el 8%, es un costo alto, al igual que la inflación, el 8%, entonces esa tasa de interés nos está pegando. Países como Panamá la tiene un poco más abajo, estando prácticamente dolarizada la economía. México con una tasa arriba del 8%, Colombia también, Chile también, Perú un poco más abajo, pero no creo que por mucho tiempo. Uruguay arriba y así los diferentes países que tenemos con el tema de la tasa objetivo. Crecimiento del PIB, la verdad es que el 2023 viene bastante moderado. Digamos que todos los países que habían experimentado un crecimiento fuerte en 2021, después de un 2020 desastroso, porque Latinoamérica fue la zona que más decreció a nivel mundial, vemos ya números negativos como Chile, en donde Chile va a decrecer, Ecuador bien, creo que es de las pocas economías que va a crecer más 2023 que 2022, México mal, Panamá bien, no a los niveles de antes, pero Panamá bien, Colombia mal, Perú también mal, y bueno, pues es como, qué decir de Argentina y los otros países. Paraguay bastante bien, y Bolivia, pues digamos que se mantiene en los mismos niveles del año pasado. Lo que sí es que ya no estamos experimentando los mismos niveles que teníamos antes, por eso de cierta forma la percepción de todos ser un poquito moderados en ese crecimiento. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta, entendiendo que el costo del dinero y entendiendo que los costos de la construcción y entendiendo que el acceso al crédito ha sido un poco más complejo o cada vez es más complejo conforme ha pasado después de la pandemia o durante los últimos años, estamos viendo diferentes alternativas de poder financiar los proyectos. Y aquí hay una tendencia que está creciendo de una forma importante, en donde cada día vemos esas respuestas o ese uso de estas plataformas en los desarrolladores. Y cuando les preguntamos, oye, ¿has utilizado alguna plataforma de crowdfunding para tu empresa? Los participantes, la muestra prácticamente es del 10%, o sea, 1 cada 10 desarrolladores ha experimentado el tema de crowdfunding. Cuando les preguntamos si en el 2023 piensan explorar o consideran implementar la parte de crowdfunding, prácticamente la mitad de las empresas dicen que sí, es normal, es mucho más rápido, es mucho más dinámico, sí es más costoso, pero pues hoy en día el mundo inmobiliario necesita mucho más velocidad. Entonces el tema de crowdfunding inmobiliario creo que va a crecer y va a crecer de una forma importante
prácticamente todos en los próximos años lo van a utilizar y veremos un crecimiento importante. ¿Por qué considera, de nuevo, en México y en Latinoamérica prácticamente tenemos la misma percepción de este tema de crowdfunding, aunque en algunos casos está mejor regulado que otro? ¿Qué hay que hacer o cuáles son los retos que tiene? Pues el tema de credibilidad y confianza. Creo que todavía le falta un pedazo de conocimiento en el tema inmobiliario, y el tema de regulación creo que también es importante, sobre todo en Latinoamérica. México tiene ya una ley fintech que, como todas las leyes latinoamericanas, son perfectibles, pero bueno, ya hay en papel una ley fintech que define los parámetros muy generales de cómo debe de operar. Creo que Latinoamérica le falta ese escalón para poderle dar mucho más fuerza al tema de crowdfunding. Esos son como la perspectiva general, bastante conservadores lo que vemos este año en cuestión de desarrollo inmobiliario en todos los segmentos, y obviamente hay que estar muy atento en aquellos giros que creemos que van a crecer y que van a crecer de una forma importante. Ahora, cuando les preguntamos específicamente de vivienda, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los segmentos que consideran van a tener un mejor desempeño en 2023? La realidad de las cosas es que en la parte media y económica, digamos que el producto barato en Latinoamérica, en donde se han activado diferentes programas sociales que tenemos en Latinoamérica, en los diferentes países, y no obstante en México se comporta un poco diferente. La parte media y la parte residencial, donde está un grueso importante de la capacidad de compra de México, entendiendo que los programas sociales federales vienen a la baja en todos los sentidos, en apoyo en cuestión de número de créditos otorgados, en el monto que se subsidia, etc. O sea, realmente ha habido una baja en el apoyo gubernamental, y también ha venido una baja en la parte de oferta por las mismas regulaciones, y los costos hace que el segmento más abajo sea más complicado. Entonces, ¿qué pasa en México? La parte central, o sea, la parte central de la pirámide es lo que se cree que va a tener más desplazamiento. El segmento residencial plus también está bien catalogado, y obviamente el segmento caro es el que menos atractivo está siendo para todos los desarrolladores. El producto de alta gama, después de una pandemia bastante dolorosa, viene a la baja en cuestión de percepción. ¿Cuáles son los segmentos que van a crecer más? Aquí siento que todavía esta fotografía representa un poquito lo que pasa en el mundo inmobiliario. Pensamos en el pasado, esto lo he venido discutiendo en cada una de las pláticas que doy, en donde hay que ver el futuro para los diferentes segmentos que hay que atacar, y que los productos que tenemos hoy en día nos dan una radiografía de lo que está pensando aquí. Es que todos pensamos que la generación X son la que va a marcar la pauta en el próximo año en cuestión de demanda. Nada más recordemos que la generación X es aquella que tiene de 36 a 50, a 50 años. Hay otros segmentos más jóvenes, en donde esos segmentos jóvenes no están participando tanto porque también no tienen tanto producto. Entonces, son segmentos que se están integrando a la población económicamente activa, que necesitan producto inmobiliario y que no tienen producto inmobiliario, y por eso la participación de ventas es más baja. Sin embargo, los millennials son un poquito mejor catalogados en Latinoamérica. Lo que sí es importante es, todavía estamos pensando en producto para una generación que a lo mejor ya hoy en día no tiene, va a venir a la baja, cuando hay otras generaciones que están creciendo, y tenemos que tener producto para esas generaciones. ¿Qué porcentaje, cómo nos fue en ventas? Esto es relevante. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de ventas tuvo su empresa conforme al 2022? Veníamos de un 2020 muy malo, 2021 recuperándose, y en ambas regiones, tanto en México como en Latinoamérica, se recuperó, aunque seguimos estando muy por abajo del cumplimiento esperado que tiene cada una de las empresas, a niveles del 60-62%. En rentas estamos exactamente igual, aunque tanto en venta como en renta venimos recuperándonos de una forma importante en los niveles de venta. No estamos en niveles prepandemia, pero la gente está viendo una recuperación en las absorciones y en los niveles de renta. ¿Qué es lo que va a pasar? La siguiente pregunta es: ¿qué porcentaje aumentó el promedio de las unidades? Sin importar el segmento, digamos que de segmento medio a segmento premium plus, en México estamos hablando de un promedio de 27.5%, el segmento social un poco menos, pero estamos hablando en promedio que el aumento de los costos en la parte de vivienda en México está alrededor del 27.5% durante el 2022. En Latinoamérica tenemos, digamos, un segmento más amplio, donde estamos del 20% al 32.7%, pero más o menos cuando promediamos los aumentos, estamos hablando
de promedios muy similares a los de México. México experimentó un aumento muy similar en 2021 que en 2022 y Latinoamérica de un brinco mayor este año. También por la estabilidad del tipo de cambio en México, otros países han tenido más variación y bueno, eso debería de ayudar. ¿Qué cambios han implementado en sus nuevos productos? El tema de nuevas amenidades, áreas de esparcimiento ha sido un elemento bien relevante. Integrar, fíjense cómo en México integrar nuevas tendencias, nuevas tecnologías y nuevos conceptos ha ayudado. Y en la TAM lo que ha pasado es que ha habido un replanteamiento de muchos de los proyectos que estamos ofreciendo. En México veo una tendencia más de integrar nuevos conceptos y nuevos elementos que hagan productos más interesantes, y en Latinoamérica sí vemos una tendencia mayor de replanteamiento de muchos de los proyectos que se tienen que hacer. Creo que viene como un letargo en ese sentido. Desde el 2021 vimos un cambio mucho más rápido en los productos en México, en el resto de Latinoamérica, y ya este año Latinoamérica está consciente de que tiene que hacer cambios en muchos de los productos y más o menos vemos como 12 meses de retraso en ese sentido. ¿Qué pasa? Eso fue vivienda. ¿Qué pasa con retail y comercio? Y nos vamos a retail y comercio. ¿Cuál es el formato más exitoso que vemos en el 2022? 20% nos dicen que es el Street Mall, 28% es el Community Center, que tiene un enfoque alto al tema de conveniencia y es de cierta forma es importante en el 2022. Y después venía el Fashion Mall y el Lifestyle Center como primer lugar en 2022, ¿no? Entonces, el Lifestyle Center, con todo ese enfoque de entretenimiento, ha tenido una parte bien importante. Sin embargo, en Latinoamérica, el Street Mall o el comercio de barrio ha tenido mayor relevancia. ¿Qué porcentaje ha tenido sus proyectos? 2021 contra 2022, seguimos en niveles muy similares en México, 50-51%. En Latinoamérica seguimos con movimientos todavía bastante bajos en 2022. O sea, muchos de los centros comerciales no han sabido reconvertirse. Es un tema que tendremos que trabajar con todos ustedes para poderle dar de vida de nuevo a muchos de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque muchos de los centros comerciales que tenemos en Latinoamérica no ofrecen una propuesta de valor. Los inquilinos se han ido, entonces eso ha provocado un círculo vicioso que hace que con menos oferta la gente visite menos los centros comerciales. En México vemos más o menos una recuperación. De hecho, en prácticamente todos los formatos vemos una recuperación. ¿En dónde se han disminuido más metros cuadrados? Pues obviamente todo el tema social durante el 2021 sufrió bastante, ya sea el tema gastronómico. Sin embargo, sigue decreciendo, pero está decreciendo a menos nivel. La tecnología también ha sufrido bastante, la parte médica, digamos que también, y la parte de fitness o el tema de ejercicio se ha estado recuperando de una forma importante. Ahora, de los metros cuadrados perdidos, o sea, ¿cuántos metros han recuperado? Hay cosas bien relevantes. Uno pensaría que los giros que ya están más relacionados al tema del comercio electrónico hayan sido los que más lento están recuperando. La realidad de las cosas es que el mercado está muy mixto. El tema de interiorismo, temas departamentales, el tema de entretenimiento y el tema de fast fashion son los que más han recuperado metros cuadrados perdidos. Entonces nos habla de que el mercado, el espacio comercial lo sigue viendo como un tema de entretenimiento, tema de paseo, y estos giros siguen teniendo cierto futuro, por lo menos en la región de Latinoamérica. ¿Cuál diría que son los giros que más han perdido metros cuadrados en cuestión de sus proyectos? Fíjense cómo pues el Street Mall, esa plaza comercial, ha sido el formato que más ha recuperado. El pequeño negocio, que fue el que más sufrió durante la pandemia, se está reactivando y se están abriendo más metros cuadrados. Entonces, vemos estas métricas mixtas, en donde es importante entender que muchos giros sufrieron bastante, que pensábamos que no se iban a recuperar, muchos están recuperando, y el pequeño formato también está teniendo una recuperación importante porque el pequeño empresario está volviendo a tener sus pequeños negocios. Ahora,
¿Cómo diría que se ha comportado el precio promedio de los metros cuadrados? Si bien hay alguna o cierta recuperación de cierta forma en la afluencia, la realidad de las cosas es que los precios prácticamente se mantienen. No nos hemos podido recuperar. Creo que el tema de retail, el gran reto que tienes, ya entendiendo que tiene cierta recuperación en la afluencia, no tiene una recuperación puntual en los precios de renta, y eso hay que decirlo. No es como oficinas que no se recuperaron ni en ocupación, ni en metros cuadrados, ni en precio. Digamos que retail se viene recuperando, sobre todo en ciertos giros, en ciertos formatos, aunque el precio no se ha recuperado o no ha tenido los niveles pre-pandemia. ¿Cuáles son las grandes tendencias de retail? El comercio en centros de usos mixtos y comunidades planeadas es lo más importante. Definitivamente estos espacios por tercer año consecutivo, ese formato de usos mixtos es el que más gusta. Y segundo, centros comerciales ancladas con el tema de entretenimiento y cultura, también bien importante. O sea, la parte social está tomando una relevancia bien importante en los centros comerciales. ¿Qué pasa con oficinas? Nos vamos con el tema de oficinas, y oficinas sigue estando en niveles bien bajos. Las ocupaciones están siendo bien bajas. No se ha recuperado prácticamente nada, o sea, del 40 al 44% en México, del 43 al 47% en Latinoamérica, y pues lo que ha pasado es que han estado tratando de salvar estas ocupaciones por medio de disminuciones completamente alineadas a la disminución de precio. ¿Cuál es el reto más importante en las oficinas? Pues todo el mundo entiende y sabe, y lo hemos vivido, que el tema de la flexibilidad y el home office hace que la demanda, no de espacio, sino de la cantidad de metros cuadrados que requieres, sea menor, y eso va en detrimento de los metros cuadrados totales que están ocupando. Segundo lugar, tanto en México como en Latinoamérica, pues viene ligado al tema de porcentaje de ocupación, que está provocado por el tema home office, y a su vez también estas bajas ocupaciones están haciendo que los ajustes de precios se vean a la baja para todos los desarrolladores. El tema oficinas es el tema o el segmento que nadie hoy en día quiere invertir, que nadie hoy en día quiere poner dinero o desarrollar. ¿Por qué? Porque las ocupaciones vienen a la baja, y también eso. Sector hotelero, es importante entender qué pasó cuando empezamos a 2021. Estábamos sacando la pandemia, más o menos estaban dejando otra vez viajar, estábamos saliendo al mundo, y fíjense las ocupaciones que estamos teniendo en México, Sudamérica y Centroamérica, enero 2021, que es la primera tabla, 26, 32, 27%. Durante el 2021 se fue recuperando la ocupación, y ya hoy en día estamos hablando de niveles bastante buenos en cuestión de ocupación, 60, 63, 61%, ya niveles prepandémicos. Entonces, bueno, la ocupación hotelera creemos que ya se está recuperando. ¿Qué pasa con el tema inmobiliario? Estamos teniendo buenos niveles de 39% a 51, 65, 32, 48, 51, bastante bueno. Entonces creo que es una muy buena noticia. Si bien no ha crecido la oferta, no vemos tantos nuevos proyectos, pero la ocupación sí la tenemos. Vivienda va a crecer de una forma moderada en los segmentos medios, que es lo que todo el mundo espera. Retail, de cierta forma, se están recuperando las afluencias, no los precios. Oficinas no se está recuperando nada, y el sector hotelero no está creciendo, pero la capacidad instalada que se tiene sí está recuperando las absorciones, o más bien la ocupación, ya en 2022. ¿Qué esperamos para 2023? Que con esas recuperaciones o esos picos que nos faltan en cuestión de ocupación empiecen a crecer nuevos proyectos. Entonces, ¿cómo ves el tema de modelos Airbnb o modelos por medio de plataformas digitales o hospedaje temporal? Definitivamente es una de las cosas que más va a crecer en base a la percepción de todos los desarrolladores que van a implementar algún tema hotelero, y con eso prácticamente terminamos lo que esperamos para este 2023. Vuelvo a concluir, la perspectiva económica para todos los países es bastante moderada. Hay que cuidar mucho el tema de los costos de construcción y planear muy bien nuestros proyectos en el lanzamiento, porque ahí está la clave de hacer un buen proyecto ejecutivo que nos asegure que el costo planeado sea igual que el costo final, proyectando de una forma adecuada, acortando los tiempos entre el lanzamiento de ventas y el inicio de construcción, que es lo que generalmente más nos duele, y nada más tener cuidado con los elementos importantes, ¿no? Planear bien, tener costos adecuados
implementar buenas estrategias para mantener los niveles de venta, ver muy bien y planear muy bien el giro que queremos estar. Vivienda, lo vemos bien, tenemos crecimiento demográfico, ver muy bien las diferentes variantes de producto para ver un poquito más allá del mercado tradicional que hoy en día estamos viendo. Eso nos lleva también a entender que el bracket central de la pirámide poblacional tendrá mucha fuerza en toda Latinoamérica. El segmento de alta gama vemos o consideramos o se considera más bien que no tendrá tanto auge, pero la vivienda la vemos estable y dependiendo de la zona creemos que va a estar bien. Comercios se seguirán recuperando las diferentes afluencias que tenemos y las ocupaciones en los centros comerciales. Es importante ver cuáles son los giros que no se van a recuperar en metros cuadrados para convertirlos y entender que entretenimiento y algunos otros están volviendo a ocupar metros cuadrados y reconvertirlos y entender qué formato va a funcionar más. Y después, digamos que ya en 2024 empezaremos a pensar en nuevos metros cuadrados comerciales. Oficinas sigue sin ser el momento mundial de poder hacer algo en producto de oficinas, y la parte hotelera ya tenemos ocupaciones pre-pandemia. A partir del próximo año ya empezaremos a ver mucho más apetito por desarrollar nuevos proyectos hoteleros o que complementen estos proyectos que requieren un componente en la parte hotelera. Y con eso terminamos nuestra presentación de hoy. Espero que esto les sirva a ustedes de guía para entender hacia dónde vemos todos que va el mercado, y esto les ayuda a tomar decisiones de en dónde querer invertir cuando estoy hablando de giros y en qué latitudes vemos que hay mayor estabilidad en base a Latinoamérica, que todos los años nos tiene noticias nuevas desde la parte política y la parte económica. Ojalá les sirva. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que siempre mi correo, mi WhatsApp están abiertos, ignacio.torres@4srealestate.com, mi celular directo 811-290-3209 con LADA 52 de México. Mándenme mensajes, mándenme correos, mándenme WhatsApps y con gusto lo podemos platicar. Y recuerden que esta presentación estará disponible a partir de hoy en nuestra página web. Métanse a nuestra página web, descarguen la información en la parte de inteligencia. Ahí viene toda la presentación para que la puedan compartir con todos sus colegas y colaboradores en la empresa. Muchas gracias, familia 4S. Lo mejor para este 2023. Como siempre, un placer saludarlos a todos. Que tengan una buena tarde.